Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya se ve que estamos en épocas flacas de sacerdotes. Si no, esta acumulación no se entiende. Y ya veremos qué pasa, porque todo está en el aire. Pero mirad, vamos a hacer nuestra oración agradeciendo al Señor poder estar aquí esta mañana y poniéndonos el tema del retiro. Es hablar un poquito de los milagros del Señor y de la fe y algunas cosas más, ¿no? Que es más cortito el retiro, pero aún así pues nos servirá para pararnos y rezar sobre esos temas, ¿no? Y lo primero es repasar, leerte otra vez aquella escena de el milagro en el que interviene un centurión. Dice así concretamente San Lucas: cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo, y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús, pues, se puso en camino con ellos, y no estaba ya lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te tomes esta molestia, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado se quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a la disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía dijo: os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Es muy significativo y creo que muy impactante, ¿no? Pues la actitud de este hombre, del centurión, que tiene la deferencia de decirle al Señor: ni siquiera te acerques a mi casa. No porque no quisiera, sino porque es una molestia. Y porque tengo la fe total de que tú, basta que lo digas. Basta que lo digas. No soy digno de que entres en mi casa, decimos todos los días. Es una manifestación maravillosa de fe. Una fe que yo diría que rompe, ¿no?, distancias, y que hay muchos momentos en los que el Señor pide fe, como en este caso, antes de realizar los milagros. Porque, como dice San Marcos, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. O aquel: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, que le dice otro hombre. Están entrelazados en todos los milagros este don de la fe.
como en nuestra vida también, en la que cientos de circunstancias en las que vivimos, el Señor nos está pidiendo fe, confía. En uno de los arranques de confiada oración filial en voz alta, aquel hombre le dice al Señor: ayuda a mi incredulidad, creo, Señor. Y yo creo que esto nos enseña, tanto el centurión como estas otras ocasiones, nos enseña a ti y a mí también a hacernos pequeños, por la humildad y por el amor, para descubrir por la fe todas las realidades divinas que nos rodean. Por la fe, por la humildad y por el amor. Porque el Señor a ti y a mí nos pide cosas a veces complicadas, difíciles, en las que está poniendo en ejercicio nuestra fe. Cosas que nos pueden parecer grandes, o cosas que nos pueden parecer incomprensibles. En el amor de Dios y en esa sabiduría infinita de Dios que no comprendemos muchas veces, pone a prueba y nos pide a nosotros, a ti y a mí, que tengamos fe. ¿Por qué esta situación? ¿O por qué lo que sea? Y de cara a la labor apostólica y de cara también pues a la vida nuestra, a nuestro trabajo, a todo lo que hacemos, tú y yo nos damos cuenta, ¿no?, que estamos todos los días ejerciendo de una manera o de otra la fe. La fe. Pero hace falta, para que ese ejercicio de la fe sea eficaz, que en ti y en mí haya humildad y amor. Bajar la cabeza y decir: Señor, confío en ti. Tú sabes más. Tú sabes más. Yo ahora puedo no entenderlo. ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿O por qué pasan estas cosas que yo no esperaba? Hace falta humildad y amor. Porque los que se consideran grandes o imprescindibles, o los que se aman a sí mismos, no están en condiciones de recibir esas manifestaciones de Dios. Parece, entre comillas, que no les hace falta la fe. Diríamos que están pagados de sí mismos. Bartimeo, ¿te acuerdas? Que con fe le pide al Señor: Señor, que yo vea. La hemorroísa, que ni siquiera se atreve a pedírselo, simplemente confía tanto que con tocar la orla del vestido del Señor ya quedaría sana, como así es. La mujer cananea, que se lo pide porque, aunque ella no se viera digna o no era del pueblo de Israel, y sin embargo llega el Señor a exclamar, abatido, o sea, de alguna manera como impresionado por aquella mujer: oh mujer, grande es tu fe. Tienen conciencia de que solo Jesús tiene la llave, quien puede salvarles. Y son humildes, piden con fe, reconocen su propia limitación y se dirigen al Señor llenos de confianza. Si al menos logro tocar el borde del vestido, quedará sana. Si al menos pudiera, Señor, pues acercarme a ti. Se termina, decía nuestro Padre, se termina perdiendo la fe si no nos quedamos pasmados ante los misterios de Dios. No podemos perder esa capacidad de asombro ante los misterios de Dios. Que no olvidéis que eso también se manifiesta todos los días. No son grandes cosas, son pequeñas cosas donde el Señor se manifiesta a ti y a mí todos los días. Un rato de oración, donde el Señor te da una luz concreta, una conversación con una persona en la que pues tú has visto claro o le has dicho algo que le ha ayudado, donde el Señor se ha servido de ti, de tus palabras, de tu boca, de tu corazón.
o esa charla que has recibido, esa charla que has hecho, ese rato de oración, o ese lo que sea, o un rato de lectura, o el Evangelio, o la confesión, donde has recibido también una gracia especial, y te quedas pasmada ante los misterios de Dios. Fe y amor, creer con amor, humildemente y con amor. No es simplemente una mera adhesión intelectual a algo que ya conocemos, o que hemos estudiado, o que se nos ha revelado, sino que requiere una fe práctica, que al fin y al cabo se va a reflejar en tu conducta, que informa tu vida en muchos detalles, que te ayuda, por otra parte, me ayuda a ver las cosas con la luz de la fe. Qué distinto es, ¿verdad? Qué distinto es. Que cualquier acontecimiento que nos ocurre cada día, pues lo veamos, lo juzguemos o lo observemos desde una perspectiva puramente humana o desde un punto de vista de la fe. Cambia, porque descubrimos que detrás de lo que nos está pasando está el Señor. Porque aunque yo no entienda esta decisión o esta situación, tú, Señor, estás aquí. No puedes dejar de estarlo. Y eso alivia mucho, da mucha paz. Esa es la fe operativa, la que ve en cada circunstancia al Señor. Que detrás de cada decisión, detrás de cada acontecimiento, detrás de aquella cosa que nos parece incomprensible, está el Señor. Una palabra, Dios habla a través de eso. Es el grano de trigo sembrado en buena tierra, que lo oímos, lo meditamos, lo trabajamos, quiero decir, y produce fruto. Produce fruto. A veces el 100, a veces el 60, a veces el 30, depende. Qué bonito es ver cómo después de la ascensión del Señor, los apóstoles, con una gran confianza en el Señor y con una fe que se ha visto además fortalecida en Pentecostés, ellos, por el Espíritu Santo, con su palabra y con su ejemplo, van haciendo eficaz la fe. ¿Cuál es el secreto de su acción y de su eficacia en ese momento? La fe que tiene del Señor, no es otra. ¿Por qué? Porque las contradicciones, los obstáculos, la incomprensión, incluso la persecución hasta la muerte, pues no son obstáculos realmente. Son situaciones por las que pasan, pero que no les quitan su fe. Señor, yo sé, y tú y yo lo pensamos muchas veces y lo hacemos, estoy haciendo lo que tú me dices. Puedo no entenderlo, puedo encontrarme con la incomprensión, puedo encontrarme también con obstáculos o con contradicciones continuas. O con mi mismo corazón que no acaba de aceptar lo que tú me estás pidiendo. O una situación que me contraría. Calma, confía. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La fe les mueve a los apóstoles a pesar de los obstáculos y las contradicciones y la persecución e incluso la cárcel. Seguir confiando en el Señor. No pueden dejar de hacer lo que el Señor les pide, de hablar de lo que han visto. Por eso es muy importante y es muy bonito que en este retiro de septiembre este tema, ¿no? Porque es fundamental y porque creo que fundamenta mucho la labor apostólica que podemos hacer. Que tú y yo asentemos en nuestro corazón este sentimiento, esta idea clara o de la fe. Humilde con amor.
Y pasarán muchas cosas a lo largo del año, y a lo largo de estos meses próximos, pasarán muchas cosas en las cuales te verás muchas veces seguramente contrariada, un poco abatida, quizás perdiendo un poco la confianza, o quizás, no sé. Habrá días en los cuales pues las cosas saldrán muy bien y verás que hay frutos, o que las cosas marchan, y que tu oración tiene frutos, que te da paz, que está manifestándose, o que está marchando muy bien tu vida en particular, o que en la hora apostólica vas viendo que la gente responde, y otros momentos en que no, que las almas escapan, que no llegas a atender a todas, que esa persona en la que confiabas que podía dar un poquito de frutos, pero a lo mejor se retrasa, va más lenta. O que aquella actividad que esperabas que se llenase, pues al final pues queda reducida a pavesas. ¿Y qué? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí, Señor? ¿Qué tengo en el corazón? Yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, por supuesto, y dejar de tener confianza en el Señor. Porque tú, Señor, estás ahí siempre, en las alegrías y en las tristezas, en momentos en los que no pueda más, o en aquellos momentos en los cuales las cosas marchen solas. Ahí estás tú. ¿Y qué me toca a mí? Ser instrumento de fe. Tener humildad. Confiar en ti. Confiar en ti, Señor. ¿Cuánto me cuesta? Porque tendemos a ser personas, todos, en general, habitualmente, ¿no? Pues que tengamos todo en nuestras manos, amarrado, todo previsto. Todo, es verdad que hay que tener una cierta previsión, hay que hacer planes, hay que hacer cosas, pero nos gusta tenerlo todo en la mano, y saber que la experiencia que tengo, aquello, pues tiene que salir así, porque ya lo he hecho muchas veces, y de pronto, no sale. Y me pregunto, y te pregunto, ¿dónde has puesto el corazón? ¿Dónde has puesto al Señor en eso? En esa virtud que te han pedido, o que tú ves claro en la oración que tienes que ganar. O en ese aspecto de la labor apostólica, o en esas personas, amigas tuyas, que estás tratando. ¿Dónde has puesto el corazón? ¿En ti o en el Señor? Se ha convertido aquella actividad en un acto casi, diría, y perdona que te lo diga así, como de vanidad propia, como de autoafirmación propia. Y aquello sale porque yo estoy aquí, o porque yo tengo confianza, o porque yo tengo experiencia. No. Mirad, nadie, y esto lo hemos aprendido hace ya muchos años, nadie es imprescindible. Nadie. En la vida de la Iglesia y en la vida de la obra nos hemos visto muchas veces, ¿no? Que, no sabéis, hemos subido y bajado, hemos ido y venido. Y ahí donde estamos hemos puesto fe. Y sabemos muy bien, porque así nos lo dice, ¿no? Que todo es contingente. Que se hace mucho bien, sencillamente desde donde estamos haciendo las cosas pequeñas bien. ¿Cuál es la fuerza, muchas veces, de la Iglesia? Lo decía el Papa hace poquito, lo leía, no sé dónde yo. La fuerza de la Iglesia, y la fuerza, ¿dónde se apoya la Iglesia? Pues muchas veces en esas almas pequeñas y humildes, sencillas, que todos los días hacen lo mismo, y rezan, y confían. Y son como el fundamento de tantas cosas, que perseveran un día y otro, que ponen su vida a disposición de Dios, aquí y allá, con fe, con confianza, porque tienen tanto amor al Señor,
tanto amor al Señor, que saben que la eficacia no viene de ellos, sino de Dios, sino de ti, Señor. De ti, Señor. Por eso ni tú, ni yo, ni nadie somos importantes. Ni tú, ni yo, ni nadie somos imprescindibles. Hacemos lo que el Señor nos pide. Jesús vuelve de Jerusalén. Los apóstoles reparan en la higuera maldecida por Cristo la tarde anterior. Se había secado, dice nuestro Padre. Era un leño que jamás podría dar ningún fruto agradable a los viajeros. Seca. Aquellos hombres que han visto tantos milagros de Cristo se pasman una vez más. Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y la higuera se seca, y si Dios quiere, después da fruto. Y Pedro anda por las aguas. Y la hemorroides se cura. Por eso la fe es la primera condición para llevar una vida divina. Y nos permite ver los acontecimientos de la vida diarios. Siempre, siempre vistos desde la mano amorosa del Señor. Y siempre a través de esa trascendencia sobrenatural de las acciones realizadas unidos a Cristo. Sin embargo, como decía el Papa Juan Pablo II, no es extraño notar, ante una nueva exigencia, decía concretamente, una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando, añadía el Papa, una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible con mayúscula y vivir en intimidad con el misterio. Es verdad, ¿eh? Nos puede, y de hecho nos ocurre, una especie de como de particular fatiga del corazón. Una especie de noche de la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor. Por eso es tan importante que nos metamos en la oración, la intimidad del misterio. Yo, Señor, esto no lo entiendo, pero en la oración se serena mi corazón. Lo miro con los ojos de la fe. Y mi encuentro contigo me da paz. Señor, ¿por qué has querido que esto que he previsto no salga? ¿O por qué me está costando tanto esta situación concreta en el centro? Y tú y yo nos acercamos al invisible y vivimos esa intimidad del misterio, entendedme, en la oración. Y aunque haya un velo, una especie de no veo, no lo toco, no estoy capaz de aceptarlo, en la oración uno se serena. El Señor puede permitir estas cosas, y los derechos las permite en la vida nuestra, lo sabes muy bien. Y a veces nos puede parecer eso como esa confianza que, me falta el Señor. Yo no te veo, Señor, eso porque me falta esa confianza porque no te acabo de ver. Es como una especie de denso, velo impenetrable, ¿no? Que además está aumentado por la limitación de nuestra inteligencia, o por la aridez del corazón, o porque me falta el gusto por las cosas de Dios. Busca el amor de Dios, decía nuestro Padre en estas situaciones. Buscad al Señor y fortaleceos. Busca su rostro. Busca al Señor. Insisto, qué importante es que en estos momentos vayamos como fundamentando todo en esta virtud. Por eso es bueno considerarlo este mes, ¿no? Fundamentarlo todo ahí.
sabiendo que por otra parte la fe tiene una cierta oscuridad, siempre la tiene. Que aunque queramos verlo del todo, el Señor siempre se reservará como una especie de espacio donde siempre tendremos que dar un paso a oscuras. ¿Por qué? Porque nuestra mente es débil. Y porque captar todo lo divino no es fácil, porque aceptar todo lo que el Señor nos pide y entenderlo, podemos aceptarlo, quizás entenderlo no. Así es la fe. Siempre hay que dar un paso a oscuras. Yo me fío de ti. Tú me has pedido esto ahora, tú estás pues eso, permitiendo esta situación, me fío de ti. Y a lo mejor el Señor me está pidiendo pues que trabaje más, que siga en la misma situación, o que siga en ese mismo encargo, o que siga simplemente luchando en ese mismo examen particular, o que siga pues intentando esa situación la cual me está costando porque me cuesta el trato con tal persona. Sigue, confía, ten paz. Tú y yo, como todas las almas, tardamos muchas veces en mejorar. Tú y yo, como cualquier persona, nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad del Señor. Pero si perseveras, si tienes fe, si confías, todos esos impedimentos los superaremos, o mejor dicho, los supera el Señor con nosotros. Porque tú y yo, y lo sabes muy bien, no podemos nada. No sabemos nada. No somos nada. Tú, Señor, lo eres todo. Y tú quieres mi santidad. Y tú quieres que la obra y la Iglesia se hagan. Y si yo me pongo en tus manos, Señor, simplemente como un instrumento dócil, humilde y lleno de amor, si confío en tu palabra, las cosas saldrán. Eso sí, cuando tú quieras. Y así tú y yo le pedimos al Señor esa fe grande, como decía nuestro Padre, gorda, que se pueda cortar. No era nuestro Padre, escribía don Álvaro en una de sus cartas, en el sentido que normalmente se aplica a esa palabra, un soñador. Era un hombre de fe, de una fe grande, gigante, operativa, humilde, leal, como aquellos antiguos patriarcas. Se fió por completo de Dios, nuestro Señor, y acogió sus promesas con la seguridad absoluta de que se cumplirían. Como aquellos profetas, padres del Antiguo Testamento, la fe de Abraham, la fe de Isaac, de Moisés. Y por eso escribe nuestro Padre: la obra viene a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. Y tú y yo somos protagonistas de esa historia. Donde estemos, con fe, como instrumentos dóciles, humildes. Vamos a pedírselo a la Virgen. Ella nos enseña también, como en todo, que es una maravillosa maestra de fe. Pídele a la Virgen también que aumente nuestra fe, aumenta nuestra fe. Odaye nos fiden, decimos con la Sagrada Escritura, aumenta mi fe, y que todo lo de este año, todo lo de este curso, Señor, se fundamente en la fe, es decir, en que yo sepa ser un instrumento dócil, humilde y lleno de amor. En ti, Señor, confío, en ti tengo fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.